La inflación en Estados Unidos se redujo por octavo mes consecutivo, tal y como se había esperado o habían anticipado los agentes económicos en ese país. Y es que este resultado, si bien es cierto era esperado, no significa necesariamente que la Reserva Federal de los Estados Unidos tenga que detener totalmente sus aumentos en la tasa de política monetaria. Y es que con el salvamento del Silicon Valley Bank y de otras instituciones que han estado en problemas durante el día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos se anotó un tanto a su favor porque el presidente Biden estableció que este salvamento no se hacía con recursos de los contribuyentes, sino con un fondo que tiene la Reserva Federal que tiene que ver con seguros para los depósitos. Pero ahora queda la principal interrogante para la reunión de la Reserva Federal de la semana siguiente, y es ¿cero aumento o un aumento de tan solo 25 puntos base en su tasa de política monetaria? Y es que ahora ya no solo tiene que luchar contra una inflación que está cediendo pero a pasos más lentos, sino también con la estabilidad financiera de los Estados Unidos, que luego de la intervención en el día de ayer y de las palabras del presidente Biden, se ha disipado, por lo menos transitoriamente, el fantasma del contagio financiero. Es una situación compleja la que tiene que ver la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero tiene que hacerla quizás más lenta en la dirección en que va, porque si bien es cierto que la inflación está cediendo más lento de lo que originalmente se esperaba, ahora una amenaza de que los bancos regionales puedan caer en dificultades para seguir funcionando es una amenaza que no estaba puesta por lo menos en el prisma de esa institución monetaria de los Estados Unidos. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?
Continuamos en CAE la noche y como dijimos en la parte introductoria, la Reserva Federal tiene una decisión que tomar para la próxima semana difícil. Y difícil porque a propósito o a raíz del salvamento del Silicon Valley Bank y de las decisiones que se tomaron en materia monetaria, se llamó a una reunión de urgencia a la Reserva Federal para revisar todos los elementos regulatorios que tienen que ver con las normas prudenciales que aplican a los bancos regionales en Estados Unidos y a todo el sistema. Porque, repito, se ha aislado, o por lo menos se ha disipado momentáneamente, el fantasma del contagio al sistema financiero a través de los bancos regionales. Pero hay algunos bancos que han mostrado, sobre todo los más pequeños, como dije, los regionales, que han mostrado una debilidad importante y aunque ya se ha abierto una ventanilla para proveer necesidades de liquidez a esas instituciones y evitar que el contagio les afecte, pues lógicamente ahora hay que ver otra parte, porque es que los números de la inflación, si bien es cierto han establecido que por octavo mes consecutivo se ha reducido la inflación y ahora está la anualizada en un 6%, y la inflación subyacente ha cedido, hay un tema vinculado a la inflación subyacente mensual que aumentó respecto del mes pasado. Y eso de alguna manera ha prendido un poco las alarmas para la Reserva Federal de los Estados Unidos en el sentido de que, bueno, posiblemente se haría un aumento de 25 puntos base en su tasa de política monetaria en la reunión de la semana que viene. Pero también eso está en entredicho porque hay otras agencias internacionales que se han atrevido a decir, como en el caso de Nomura, de que la Reserva Federal incluso podría reducir su tasa de política monetaria, algo que no nos parece racional en este momento. Creo que lo más racional sería hacer una pausa y luego en la próxima reunión ver qué se puede hacer. Pero vamos a ver los resultados de la inflación, señor director. ¿Qué pasó en la inflación que se publicó esta mañana en los Estados Unidos? Aquí vamos viendo cómo está la inflación mensual. Y al mes de febrero la inflación mensual, la inflación promedio, se redujo de 0.5 a 0.4, un 0.1%. Es decir, se ha estado reduciendo con respecto al mes anterior, pero mínimamente, estamos hablando de 0.1, la inflación mensualizada o la inflación mensual, que es la que preocupa. Pero fíjense que noviembre y diciembre fue 0.2 y 0.1, pero a principios de este año aumentó a 0.5 la mensual y ahora se reduce a 0.4. Pero vamos a ver qué pasa en términos anualizados, que es la inflación relevante, porque es la que te dice cómo han variado los precios durante el último año, es decir, de febrero del año 2022 a febrero de este año. Vamos a ver, señor director, en la próxima lámina, qué ha pasado con la inflación anualizada. Y vemos que la tendencia es que ha seguido bajando, ¿no? Y que ahora en el mes de febrero pasado la inflación central o con todos los elementos para el cálculo cayó a un 6%, mientras que la inflación subyacente, que es la inflación que tiene todos los elementos con excepción de los alimentos y la energía, se redujo levemente y está en el entorno de 5.6%, 5.5%. Pero esto ha preocupado porque cuando vemos cómo se está moviendo la subyacente, sigue teniendo resistencia a la baja, porque aunque usted saque los alimentos y saque la energía, los servicios vinculados a esta están teniendo dificultades y ya algunos especialistas estaban hablando que el tema de la fragmentación económica está reduciendo el número de oferentes y está ralentizando todo el tema, digamos, logístico, pero no ralentizándolo en términos de entrega, porque la entrega está mejorando y está igual en niveles iguales o inferiores que previos a la pandemia, sino los servicios asociados a esos temas que tienen que ver con profesionales y personal que se le paga ha aumentado, y eso es lo que hace que la subyacente se mantenga con una resistencia a la baja, es decir, baja, pero muy
o en una intensidad menor a la que originalmente se esperaba. Vamos a ver, señor director, en la próxima lámina, dónde se sigue concentrando la inflación. ¿Dónde la inflación sigue estando alta? En el ítem de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es esa franja azul. Los alimentos siguen altos, los precios de los alimentos siguen altos. Fíjense que la energía está por debajo de los alimentos y lógicamente afecta el índice general, porque la energía afecta el costo de producción de las empresas, pero los alimentos siguen altos. Los alimentos están en torno a un 9% y con la inflación promedio en un 6% y la inflación subyacente en 5.6% aproximadamente. Entonces fíjense que el ítem que más dificultad sigue dando y más resistencia está teniendo es en el tema de la alimentación, de los alimentos, que es donde la inflación se ha ensañado, y eso tiene un efecto sobre los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque las personas de menores ingresos gastan una mayor proporción del mismo en comprar alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, cuando se está hablando de lo que ha pasado con el Silicon Valley y todo esto, bueno, es que como subieron los alimentos, la gente tuvo que recortar el consumo en temas vinculados a la tecnología, en temas lúdicos para la diversión, el streaming, el uso de envíos, shipping y handling de Amazon y todo eso, y la comida, digamos, fuera y digamos por delivery también la ha dejado, y todo eso está afectando a estas empresas de servicios tecnológicos. Mírenlo ahí. ¿Qué es lo que está explicando esa caída? En gran parte la inflación y sobre todo la inflación en alimentos, porque usted tiene que distribuir, cuando se cae el poder de compra, la canasta de bienes y servicios que usted consume, y la que usted no puede reducir de golpe son los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Los servicios sí los puede reducir, pero ahí está los alimentos como el ítem fundamental que aporta a la inflación en los Estados Unidos. Vamos a seguir, señor director, para ver unos gráficos que comienzan a preocupar a algunos analistas que ya están hablando de la posibilidad de que la Reserva Federal aumente en al menos 25 puntos base su tasa de política monetaria en la reunión de la semana próxima. Es decir, ahora la decisión será, no es ser o no ser, es si es 0 o es 25 puntos base el aumento en la tasa de política monetaria de la Reserva Federal. Ahí está como en términos de febrero, ¿verdad? En términos anualizados, cómo se ha estado moviendo la inflación que está en negro en esa línea, que es la inflación central, y la inflación, digamos, subyacente, que es la que está en azul. Y aquí lo que estamos viendo es que la inflación en azul, la subyacente, parece tener un rebote ahora en febrero. Es decir, que lejos de bajar o morigerar, parece que comienza a subir. Y eso es lo que está preocupando a las autoridades de la Reserva Federal, que están diciendo, wow, si la subyacente está subiendo, hay que ver cómo se controla el tema de la inflación. Pero hay que tener cuidado porque la cura puede resultar peor que la enfermedad, porque la gente puede vivir con una inflación ligeramente alta por un tema, digamos, de forma transitoria, pero lo que no puede soportar es una corrida del sistema financiero, que aunque ya ese fantasma se alejó, repito, porque esta intervención que anunció ayer con el Fondo Federal para Seguros de Depósito, que es quien fue a rescatar a los depositantes, no así a los accionistas ni a los administradores del Silicon Valley Bank y del Signature, pues lógicamente, y abriendo una línea de crédito digamos, para apoyar la liquidez de las instituciones financieras o de los bancos regionales, pues esto es algo más complejo
que combatir la inflación de manera transitoria. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina, que pone preocupación o que pone un punto respecto de lo que ha estado pasando. Y dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que la subyacente no sigue. Miren aquí este gráfico de Robin Brooks, que es una autoridad y es alguien que hay que revisar diariamente, que es una persona que trabaja en el Fondo Monetario Internacional, en JP Morgan, una autoridad de consulta obligada en materia económica. Miren lo que está poniendo aquí Robin Brooks en este gráfico que lo estamos utilizando para explicar un poco. La inflación que está en azul, ¿no? Es como la inflación ha ido bajando y es esa línea negra punteada que está ahí. Pero lo que está punteado está hablando, esa línea roja, esas barras rojas, está hablando de la inflación subyacente, ¿no? En términos mensuales. Y cuando uno mira la inflación anualizada, que es esa que está en línea negra, está viendo que hay una tendencia a la baja desde prácticamente julio, agosto del año pasado. Pero cuando uno descompone el efecto en términos mensuales, con la inflación subyacente, le hace esas líneas últimas que están ahí en términos mensuales, esas líneas rojas o esas barras rojas, prácticamente ha estado igual. Ha habido una fuerte resistencia a la baja en la inflación subyacente, que es aquella que usted saca de todos los componentes para medir la inflación, alimentos y energía. Y dice, bueno, pero es que a pesar de las decisiones de aumento en la tasa de política monetaria que ha tomado la Fed, la inflación subyacente no cede, parece no ceder, e incluso a nivel mensual, en el mes pasado, aumentó con respecto a enero de este año. Entonces ahí es donde de alguna manera la Fed tendría que bajar esa inflación subyacente fuertemente para poder alcanzar lo que sería una meta de inflación para septiembre de este año o principio del último trimestre del año, que podría llegar a 3.5% la inflación. O sea que para llegar ahí, estamos en 6, y lo que proyectaba la Reserva Federal de los Estados Unidos, que abandonó la meta, original, el objetivo original de llevar la inflación a un 2%, pero que quería llevarla este año para un 3.5% la inflación para el último trimestre del año, aún está en 6. Y él está, y Robin Brooks está diciendo, miren, hay un tema de fondo con la inflación subyacente, que cuando tú la descompones a nivel mensual y la anualizas, te está dando cuenta que si bien es cierto la inflación promedio ha seguido bajando porque ha caído los precios de la energía, la subyacente se mantiene prácticamente invariable. Entonces, ojo, aquí hay que tener cuidado en la decisión de la Reserva Federal, porque, ojo, si no te mata la bala, te mata el zumbido. Es decir, por estar queriendo afectar lo que es, te puedes encontrar con lo que no es y te puede llevar de encuentro al sistema financiero de Estados Unidos. Porque tú has seguido aumentando fuertemente la tasa de política monetaria. La inflación ha estado cediendo menos de lo que tú te imaginas, o de lo que tú proyectabas originalmente, pero te está cediendo. La inflación subyacente no cede, pero los bancos regionales están viendo encarecer el costo del financiamiento por un lado, y sus activos financieros hoy valen menos, sobre todo los activos financieros que están en bono del Tesoro de los Estados Unidos. Porque como ha aumentado la tasa de interés,
y los bonos valen en función inversa a la tasa de interés, el valor de los activos financieros de los bancos regionales se ha caído. Y por eso se abrió esta ventanilla de auxilio a necesidades de liquidez por la Reserva Federal. Ellos sí saben bien lo que está pasando en los bancos, porque, y vamos aquí, señor director, antes de la pausa, al piso. En Estados Unidos, la Reserva Federal es la mayor autoridad monetaria, pero la dirigen los bancos, porque la Fed nació como una institución privada y hay un pool de instituciones financieras que son las que tienen mayor poder al interior de la Reserva Federal. Eso podría pesar bastante a la hora de la decisión de la próxima semana de aumentar la tasa de política monetaria. Fíjense que salieron rápido a rescatar el Silicon Valley Bank y al Signature y a decir, no, tenemos una ventanilla de necesidad para las necesidades de liquidez de los bancos regionales. Y eso lo estamos haciendo con los fondos que los mismos bancos tienen que pagar o depositar anualmente en esa institución, que es el Fondo Federal de Seguros a los Depósitos. Por eso el presidente Biden dijo correctamente ayer, el salvamento es sin recursos de los contribuyentes, poniéndole un poco más de presión a la Fed para decir, bueno, si no es con recursos de los contribuyentes, tú no puedes culpar a la política fiscal de futuros aumentos en tu tasa de política monetaria para combatir la inflación. Esto es un tema monetario también, ojo. Y ahí está, digamos, el meollo del asunto. Pero vamos a ir a la pausa y vamos a ver qué está pasando con la inflación, ya no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, que parece ceder en términos promedio, pero no a la velocidad que se estaba pensando originalmente. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. De nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana.
despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Continuamos en CAE la noche y el tema de la inflación, señores, es el tema que preocupa al mundo entero. No solo a Estados Unidos, a República Dominicana y a todo este lado, sino también a Europa y a todo el mundo, porque al final eso lo que hace es afectar el poder de compra de los ciudadanos y genera presiones sociales y políticas muy fuertes. Vamos a ver cómo terminó la inflación primero en la madre patria, en España, olé. Gracias a una lámina que nos provee Janet Quiroz, que también es una economista mexicana de referencia obligada. Ahí está la inflación anual en España, que en febrero terminó 0.1% por encima de lo que había terminado en el mes anterior, es decir, en un 6%. O sea que la inflación española, un pasito para adelante y otro para atrás, pero la tendencia general cuando uno la compara con el año pasado es que ha venido bajando, y aunque tiene cierta resistencia a la baja en torno a el 6%, pues se ha mantenido por ahí y podría durar un poco más de tiempo para que siga cediendo. Pero eso es en España. Vamos a ver esta próxima lámina de Charlie Vilelo para que ustedes vean lo que está pasando en el mundo. Esta es la tasa de inflación global, las últimas conocidas. Y aquí vamos desde China, que está en un 1%, hasta Venezuela, que está en 156%. Es decir, cuando uno ve y se compara con la tendencia anterior, todo lo que está en azul quiere decir lower, que ha bajado respecto del periodo anterior. Otras que están en rojo, que dicen higher, que quiere decir que han aumentado respecto del mismo año anterior, el mismo periodo, estamos viéndola año a año. Y en el caso de unchanged, que quiere decir que no ha variado, y este es el caso de Nueva Zelanda y de Alemania. Pero fíjense que la mayoría, estoy hablando de la última columna que dice trend versus prior, está prácticamente en verde. Es decir, cuando uno mira en términos promedios, la lucha contra la inflación ha estado cediendo en prácticamente el mundo entero, por las medidas de carácter monetario que se ha estado tomando. Ahora, el nivel de reducción de la inflación, o mejor dicho, la velocidad, no ha sido la que originalmente se esperaba, porque luego de la invasión rusa a Ucrania, el año pasado, los precios se encaramaron o se dispararon rápido, pero no han podido desmontarse con la misma rapidez que aumentaron, por el tema de las sanciones, por el tema de la resistencia a la baja en la inflación subyacente, como vimos en el segmento anterior, y todo eso. Por aquí estamos viendo, es cierto que está bajando la inflación, pero todavía está muy lejos de la inflación que existía previo a la invasión rusa a Ucrania, y lógicamente eso es el dolor de cabeza principal de familias y gobiernos alrededor del globo terráqueo. Quise traer esta lámina porque dice mucho de la lucha contra la inflación que están teniendo los bancos centrales en todo el mundo, y que en términos promedio la han estado ganando en la mayoría de países o empatando en algunos, y en las que ha subido son menores que en las que han bajado, ¿no? Entonces, obviamente, hay que estar ojo avisor con lo que pasa. Y cuando uno mira, por ejemplo, el caso de Venezuela, 156%, de Argentina, 98.8%, de Turquía, 55.2%, de Polonia, 17.2%, incluso de Rusia, un 11%,
Y uno dice, bueno, pero parece que en República Dominicana ha habido una coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central que ha dado sus resultados, porque ahora tenemos una inflación no solo en un dígito, sino ya por debajo anualizada de un 7%. Entonces, ha habido una lucha importante contra la inflación, repito, por una coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y respaldada por el Ministerio de Hacienda, que ha dado estos resultados. Pero fíjense que no está fácil el tema en el mundo. Vamos a seguir, señor director, para ver por qué digo esto. Miren, esta es una encuesta que hizo Statista en 29 países, del 20 de enero al 3 de febrero pasado, con respuesta múltiple a 19.503 encuestados entre 16 y 74 años. La inflación y la pobreza, que son como primo hermanos, son los temas que más preocupan al mundo. Entonces, el porcentaje de encuestados que creen que los siguientes temas son los más preocupantes en su país: la inflación, el 43% de los ciudadanos encuestados en estos 29 países ponen a la inflación como su principal preocupación. Ese es el tema del mundo, la inflación. Segundo, la pobreza y la desigualdad social, un 32%. Tercero, el crimen y la violencia, un 27%, al igual que el desempleo. La corrupción financiera y política, un 25%. La sanidad o el sistema de salud, 21%. Los impuestos, un 17%. Y el cambio climático, un 15%. Ahí estamos viendo cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos prácticamente en el mundo. Estamos hablando de estos 29 países, son en el mundo occidental, pero a lo mejor usted hace esa misma encuesta en los países del Asia y la preocupación podría ser la misma, por lo menos las primeras dos, aunque cambien de orden las siguientes. Pero repito, hoy la principal preocupación de los ciudadanos en Occidente es la inflación. Es la pérdida del poder adquisitivo de la familia. Son los supermercados, que las cosas están más caras. Indiscutiblemente, mírenlo ahí, 43% de los 19.503 encuestados de 16 a 74 años, un rango bastante amplio, su principal preocupación es la inflación. Recuerdo aquel merengue de los diplomáticos de Haití que decía: inflación es general, inflación mata a la gente. Esa es la principal preocupación porque da en los bolsillos y en el estómago. La segunda, la pobreza y la desigualdad social, el crimen y la violencia. Ojo, autoridades dominicanas, que está dentro de los países encuestados en esta encuesta que hizo Ipsos y que nos muestra Statista. El crimen y la violencia, al igual que el desempleo. Entonces, estos son los problemas sociales más importantes que perciben los ciudadanos de Occidente, de estos 29 países encuestados, de Europa y de América Latina fundamentalmente, y Estados Unidos. Entonces, eso lo traje porque hay mucha gente que me dice: Fabricio, tú solo hablas de economía, de cosas elevadas, de cosas muy técnicas que muchas veces no lo entiendo. Miren lo que hay detrás, porque es que hablo de eso. Porque lo que tocamos en esta revista de economía y finanzas, modestia aparte, la más completa y profunda que se hace en este país, es eso, tiene que ver con la ciudadanía, con lo que le pasa a la gente. ¿No? Yo estoy hablando del síntoma o de cómo mejorar los síntomas, pero lo que usted está viendo son las enfermedades que producen estos temas de carácter económico y financiero alrededor del mundo, porque no solo puedo decir que es aquí, porque esta es una encuesta, ¿verdad? Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Ahí están los resultados.
Por eso los bancos centrales están tan preocupados. Por eso los especialistas en economía y finanzas hacemos este tipo de programas para explicar a la gente lo que hay detrás de las decisiones de consumo e inversión y cómo afecta la inflación, la pobreza, el crimen y la violencia, la desigualdad social, el desempleo, entre otros temas. Por eso lo vemos, para que usted vea que sí estamos hablando de temas cotidianos que afectan el nivel de vida de los ciudadanos. Ahora vamos a ver cuáles son, en la próxima lámina, los elementos que se han definido como que afectan más la inflación, o mejor dicho, aquellos activos donde la gente invierte para protegerse de la inflación. Ojo, aquí hay muchas personas que me dicen, ¿y dónde yo pongo mi dinerito? ¿Verdad? Para que no pierda valor en este vendaval inflacionario de origen externo que comenzó desde la invasión rusa a Ucrania. Bueno, aquí están en promedio el aumento de precio de estos activos de lujo donde se ha invertido o se invirtió durante todo el año 2022. Estamos viendo que en arte, aquellas personas que compran cuadros, que invierten en el arte, estamos viendo que todo el tema de pintura, escultura y arte ha aumentado en un 29%. Hay que decir que la inflación anualizada en los Estados Unidos fue de 6.5% de año a año, o sea, a diciembre del año pasado fue de 6.5%. Y todo el que invirtió en arte aumentó su activo o el precio del activo vinculado al arte en un 29%. Los vehículos, Ulises, los vehículos de lujo aumentaron en un 25% su valor. Y el que, o sea, superó en más de 3 veces la inflación. Los relojes, a propósito de la canción de Shakira, que cambiaron un Rolex por un Casio. Bueno, pues los relojes de alta gama también aumentaron en un 18%, casi 3 veces o 2 veces y media, un poco más, que lo que aumentó la inflación. Las carteras, ay mi madre, esas carteras caras que les gustan a las mujeres de alto nivel de este país, de marcas, ¿verdad?, de alto estándar, aumentaron su valor en un 15%. Los vinos, aquellos que son coleccionistas y compran vinos y tienen una cultura vitivinícola y compran vinos de años pasados y de cosechas importantes, pues también aumentaron en un 10% por encima de la inflación. Las monedas, todo el tema numismático, todos los coleccionistas de monedas, pues también el valor de eso aumentó en un 8%. Después todo lo que tiene que ver con joyería, eso se redujo, estuvo en un 6% por debajo de la inflación, y también el mobiliario, que estuvo por debajo de la inflación en tan solo un 4%. Digo todo esto porque me pareció interesante esta gráfica de Statista, porque muchos amigos me preguntan, Fabricio, ¿y dónde puedo invertir para protegerme de la inflación? Usualmente en nuestro país nosotros hablamos del sector inmobiliario, porque casi siempre todo lo que tiene que ver con el tema inmobiliario se protege de la inflación o su aumento es mayor a la inflación. Pero ahí está el tema del arte, los coleccionistas de pintura y los que manejan bastante el tema. Hay mucha gente que invierte en obras de arte y es una buena inversión, de acuerdo a ese gráfico de Statista. También en vehículos de lujo, ahí está, los que invierten en esos relojes, como les gustan a algunos productores y conductores de estos medios, pues ahí están los que usan los Rolex, los Casio baratos, Rolex, y de verdad que los Cartier y esos relojes así de mucho dinero, pues también mantienen su valor en el tiempo. Es decir, usted lo compra hoy por 10 y mañana vale
más que el aumento de la inflación. Si la inflación fue 10, el reloj va a valer 120 en vez de 110. A eso que nos referimos. También las carteras, esas carteras Louis Vuitton, Gucci, como le gustan a las mujeres de altos ingresos o de altas clases sociales, o de altos ingresos, para no decir clase, de altos ingresos, pues lógicamente también eso conserva su valor por encima de la inflación. Aquí me están mirando los muchachos, como tú sabes mucho de eso, no es porque me han dicho, no porque yo tengo acceso a ese tipo de bienes. Así es que ya ustedes saben, estas láminas son importantes para que usted tome sus decisiones de consumo e inversión. El tema de la inflación va a seguir las expectativas respecto de el aumento potencial de la tasa de política monetaria en la reunión de la próxima semana de la Reserva Federal, el tema del Silicon Valley Bank y de Signature de New York, que aunque ya se diluyó el fantasma del contagio financiero, pues están ahí y la decisión de la Reserva Federal de la semana próxima tiene mucho que ver con otros bancos regionales que están teniendo dificultades, pero que ya la propia Reserva Federal, a través de ese Fondo Federal de Seguro a los Depósitos, le está abriendo una ventanilla para auxiliarlo en sus necesidades de liquidez, y eso ha llevado mucha tranquilidad. Lo que estamos viendo es que los grandes bancos como JP Morgan Chase y otros están recibiendo raudales de recursos para depositantes que lo están cambiando de bancos regionales hacia allá, una muestra de que no necesariamente hay un pánico sistémico, sino que hay cierto temor en los bancos regionales por el tema de la caída en el valor de sus activos financieros. Así que tranquilo, por ahí no es el problema es más bien vinculado a la inflación y a la decisión de la Reserva Federal, que tiene que actuar esta vez con el mayor de los cuidados, porque cualquier movimiento adicional, ya ellos están viendo todo lo que está pasando en el mercado financiero de Estados Unidos, pues podría producir mayores daños a un sector que ellos en principio no tenían en la mira, porque el objetivo de la Reserva Federal es la estabilidad de precios y la creación de empleo. Pero el sector financiero hay que mirarlo con otro prisma, con más tranquilidad, y evitar que la cura sea peor que la enfermedad. A ustedes, gracias por su sintonía, y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.